Mi hijastra llegó a medianoche con maletas y una lista de quehaceres, segura de que mi casa ya era suya. Mi esposo se quedó callado mientras ella me daba órdenes. Yo solo sonreí y dije, está bien. Para las 6 a.m., ya había llamado a la policía y reescrito cada regla en esa casa. A las 6 de la mañana siguiente serví el desayuno en platos desechables. 2 huevos cocidos, pan tostado simple, café negro, sin crema, porque sinceramente ya no sabía a quién se suponía que tenía que estarle atendiendo los gustos en la cocina. Nada lo suficientemente grasoso como para ofender a alguien, ya que eso había sido palabra por palabra. Punto 4 en la lista que me dieron la noche anterior. Madison entró a la cocina usando pijama de seda, con los ojos fijos en su teléfono, sin levantar la vista ni siquiera al llegar a la isla. ¿Qué es esto? Desayuno. Papá te dijo que yo como hotcakes de proteína. Miré a mi esposo, Robert, que estaba junto a la cafetera con la ropa de ayer porque había dormido en el sofá, molesto después de nuestra discusión de la noche anterior. No quiso mirarme a los ojos. Tú escribiste en tu lista que nada de comida grasosa, le dije. Esto no es grasoso. Su esposo, Evan, entró un momento después, rascándose la nuca, mirando la barra como un hombre que llega a un hotel y encuentra que faltan las comodidades. ¿Dónde está la leche de avena? En el refrigerador. Se supone que tú debes servírsela, dijo Madison, sin levantar la vista de su teléfono ni siquiera entonces. Sonreí, con la misma sonrisa tranquila y controlada que había mostrado la noche anterior a las 11:40 de la noche. Pero cuando llegaron a mi puerta sin avisar, con 2 maletas de diseñador a juego y me entregaron una sola hoja de papel donde detallaban exactamente cómo esperaban que yo manejara mi propia casa a partir de ese momento. Desayuno a las 6 en punto, sábanas limpias cada semana, baño limpio cada noche, su ropa lavada a mano porque, según especificaba la nota, Madison era sensible a ciertos detergentes, una lista de tareas para una sirvienta sin sueldo en su propia casa, entregada por una hijastra de 31 años que ni siquiera avisó antes de llegar. Así que esa mañana, de pie en mi cocina con 2 huevos duros enfriándose en platos desechables, puse mi propia hoja de papel sobre la isla, justo al lado de la de Madison. ¿Qué es eso?, preguntó Madison, finalmente levantando la vista. Mi lista. Reglas de la casa. Se la deslicé hacia ella. La renta es de 2,000 al mes. Los servicios se dividen entre 3. Cada quien lava su propia ropa. Horario de silencio a las 10. Madison se rió. Una risa real. Encantada. Como si hubiera contado un chiste que no tuvo gracia. No puedes cobrarnos renta. Esta es la casa de papá. Es nuestra casa, dije. Mi nombre está en la escritura. La mitad del enganche fue mío. El rostro de Robert se puso pálido. Necesito retroceder porque nada de lo que pasó esa mañana ocurrió de manera aislada y creo que es importante que entiendas exactamente cuánto margen le di a esta familia antes de que finalmente, con calma, se me acabara la paciencia. Mi nombre es Laura Clark. Tengo 44 años. He sido gerente de operaciones en una empresa regional de logística durante 12 años, ese tipo de trabajo que te enseña a notar las cosas rápido y sin mucho sentimentalismo. Cuando un sistema está siendo discretamente sobrecargado por alguien que asume que podrá absorberlo todo indefinidamente. Me casé con Robert hace 3 años. Es un hombre amable en casi todo lo que de verdad importa. Un director de preparatoria jubilado, estable, paciente, generoso casi en exceso. Su hija Madison, de su primer matrimonio, tenía 28 años cuando nos conocimos. Ya estaba casada con Evan, un hombre que se describía a sí mismo sin que nadie se lo pidiera, como alguien que estaba entre un trabajo y otro más veces de las que puedo contar. Al principio Madison me caía bastante bien. Era cálida de esa manera en que la gente es cálida cuando aún no ha decidido si necesita algo de ti. Durante esos primeros 2 años me enviaba tarjetas de cumpleaños muy bien pensadas. Recordaba mi vino favorito en las cenas de las fiestas y elogiaba mi cocina de una manera que, en ese momento, se sentía completamente genuina. Durante los 3 años de nuestro matrimonio, noté pequeños y extraños patrones que me decía a mí misma que no eran nada. La manera en que el tono de voz de Robert cambiaba cada vez que llamaba a Madison, como si ya estuviera pidiendo disculpas, incluso antes de que ella dijera hola. La manera en que él solo esta vez parecía suceder con una regularidad que dejaba de calificar como una sola vez. Un «quédate sola aquí». Un pago temporal del auto por allá. Una visita de fin de semana que en 2 ocasiones se alargó hasta 10 días sin mucha discusión. También, debería mencionar, había un patrón con Evan específicamente que noté, pero nunca examiné completamente. Un elenco rotativo de trabajos descritos con un lenguaje cada vez más vago. Consultoría, luego estrategia de marca y después simplemente freelance. Cada nuevo título llegaba con menos especificidad que el anterior, como un currículum que poco a poco se disuelve en lugar de construirse. Robert mencionaba estas transiciones de manera casual, como si hablara de un cambio en el clima, y nunca lo escuché hacer ni una sola pregunta de seguimiento sobre lo que eso realmente significaba para sus finanzas. Me decía a mí misma que no era nada. Las familias se ayudan entre sí. Eso es simplemente lo que hacen las familias funcionales. Y yo no quería ser la segunda esposa que vigilara la relación de su esposo con su propio hijo. Todavía no entendía, sentada esa mañana en la isla de mi cocina con 2 listas, una al lado de la otra, que el patrón que había estado justificando en silencio durante 3 años había estado construyéndose constantemente hacia exactamente este momento. El momento en que 2 adultos entraron a mi casa a medianoche con maletas y una lista de tareas, esperando completamente que yo simplemente lo absorbiera como siempre lo había hecho. La primera verdadera señal de alerta, viéndolo en retrospectiva, llegó 8 meses después de nuestro matrimonio, cuando Madison llamó a Robert llorando por su contrato de arrendamiento, dijo que habría un lapso de 6 meses
entre departamentos, y si podían ayudarla con un depósito solo esta vez, Robert le transfirió $3,200 sin mencionármelo hasta 3 semanas después, casi como si fuera algo sin importancia, durante la cena. Recuerdo exactamente dónde estábamos sentados. La mesita junto a la ventana de la cocina, un martes, un pollo rostizado que preparé y que ninguno de los dos terminó después de que la conversación cambió de rumbo. Le pregunté suavemente si deberíamos hablar juntos sobre transferencias grandes como esa, considerando que habíamos combinado algunas de nuestras finanzas después de la boda. Es mi hija, Laura. No iba a hacerla esperar a que se reuniera un comité. Me dije a mí misma que no era nada. $3,200 no nos iban a arruinar, y entendía, en teoría, que las familias ensambladas a veces necesitaban más tiempo para generar confianza antes de que las conversaciones sobre dinero se sintieran naturales. Lo dejé pasar. La primera de lo que se convertiría en una larga lista de veces que dejé pasar algo por no ser la segunda esposa problemática. Un año después, salió en conversación el tema del arrendamiento de la camioneta de Madison y Evan. Un vehículo que, como supe después, costaba más al mes que lo que yo pagaba de hipoteca antes de casarme con Roberto. Cuando pregunté con cuidado cómo una pareja que el año anterior había necesitado ayuda para el depósito en garantía ahora conducía un auto así, Roberto lo minimizó. Evan ahora trabaja por su cuenta, hace consultoría, creo. Les va mejor. Unas semanas después, revisé discretamente. No por sospecha exactamente. Más bien por la misma costumbre que me hace revisar 2 veces las facturas en el trabajo antes de que salgan. El Instagram público de Madison, que había seguido desde la boda, contaba una historia diferente a la de que les iba mejor. Un viaje a Napa, cócteles de $40 cada uno, un hotel que, según una búsqueda rápida de las tarifas publicadas, costaba más de $400 por noche. Sentí un vacío en el estómago al ver esas fotos. No porque la gente no tenga derecho a disfrutar, sino porque los números no cuadraban con la historia que me estaban contando. Y he pasado 12 años aprendiendo que cuando los números no cuadran, normalmente alguien está controlando lo que te permiten ver. Esa misma tarde me fui más atrás, más de lo que pensaba, y encontré un patrón que se extendía por más de un año. Un fin de semana de esquí en Park City, una cena de cumpleaños en un asador, donde el promedio por persona, según el menú que busqué después, superaba los $100 una bolsa. Madison la había presumido con visible orgullo. Eso lo reconocí, por una familiaridad superficial con esas cosas, como algo que costaba cerca de $2,000 al menudeo. Se lo mencioné a Roberto con delicadeza. ¿No dijiste que el trabajo independiente de Evan apenas estaba despegando? El viaje a Napa parecía bastante caro. ¿Ahora estás vigilando las vacaciones de mi hija?, dijo, y algo en su voz se volvió frío de una manera que no había escuchado antes. Eso no es propio de ti, Laura. Lo dejé pasar, otra vez, porque no quería ser la mujer que revisaba las redes sociales de su hijastra, y porque una parte de mí todavía creía, en ese momento, que estaba reaccionando de más ante la generosidad normal de una familia. Estaba equivocada, pero no entendería completamente cuán equivocada estaba hasta la noche en que las maletas aparecieron en la puerta de mi casa. 6 semanas antes de esa llegada a medianoche, Madison llamó a Robert llorando. Solo escuché su parte de la conversación, de pie en el pasillo con la espalda contra la pared, con el estómago ya encogido antes de entender por qué. Algo sobre el departamento, algo sobre que los ingresos de consultoría de Evan se estaban acabando, algo sobre necesitar un lugar donde quedarse solo por un tiempo. Robert colgó y me dijo, sin mirarme directamente a los ojos, que Madison y Evan tal vez tendrían que quedarse con nosotros un tiempo mientras se recuperaban. Robert, deberíamos hablar sobre qué significa un tiempo antes de que alguien haga su maleta, le dije. El plazo, las reglas de la casa, si esto es un préstamo o un regalo, si hay dinero de por medio. Creo que les debemos a los 4 tener esa conversación de manera clara. Estás haciendo esto tan complicado. Es mi hija Laura. Ella necesita ayuda. No estoy diciendo que no la voy a ayudar. Lo que digo es que decidamos juntos, antes de que ella ya haya desempacado en el cuarto de invitados, cómo se va a ver realmente la ayuda. En ese momento, él estuvo de acuerdo en que lo hablaríamos antes de que pasara cualquier cosa. Yo le creí. Esa noche me fui a la cama sintiendo, por primera vez en semanas, que la conversación había salido como debía. Incluso, en los días siguientes, empecé a reorganizar mentalmente el cuarto de invitados, despejando un estante, comprando una segunda cafetera para la barra más pequeña de la cocina. El tipo de arreglo práctico y tranquilo que me habría alegrado hacer si cualquiera de esas cosas hubiera venido acompañada de un plan real. También me equivoqué en eso. 6 semanas después, a las 11:40 p.m., un jueves, sin ningún aviso previo, 2 maletas entraron rodando por la puerta principal, y una hoja de papel doblada con la letra de Madison aterrizó en mi barra de cocina antes de que cualquiera de ellos se quitara los zapatos. A las 3:18 de esta mañana, mientras Robert dormía en el sofá de la sala, fingiendo, de manera ruidosa y teatral, que lo había ofendido por no aceptar simplemente una lista de tareas de su hija adulta, me levanté de la cama, me preparé una taza de té que nunca tomé y llamé a la línea de la policía local para no emergencias. Quiero dejar claro el motivo. 2 adultos habían entrado a mi casa, sin invitación esa noche en particular, y anunciaron con calma que pensaban quedarse indefinidamente, entregándome una lista de trabajo doméstico no remunerado como si el asunto ya estuviera resuelto. Yo quería un testigo. Quería que esto quedara documentado por alguien que no tuviera ningún interés en cómo se veían nuestras tarjetas navideñas familiares. La operadora finalmente me conectó con el oficial Daniel Cho, quien llevaba 9 años en el departamento, y me confirmó que podía enviar una patrulla por la mañana para ayudar a calmar la situación y documentarla si para entonces seguía sin resolverse. Me explicó que era una práctica estándar para disputas civiles de vivienda entre familiares donde no
había peligro inmediato, pero donde el propietario quería que se estableciera un registro documentado. Esa misma noche sin dormir también saqué todos los documentos que pude encontrar de la caja ignífuga para documentos que Robert y yo guardábamos en el closet de la oficina. La escritura de la casa, donde aparecían ambos nombres, con mi contribución al pago inicial claramente detallada en el documento de cierre. $87,000 de los $145,000 del pago inicial provinieron directamente de la venta de mi departamento antes de que nos casáramos. Encontré los estados de cuenta de la hipoteca, todos a nombre de ambos, al corriente y sin nada fuera de lo común, excepto por lo reconfortante que se sentía, a las 4 de la mañana, tener en mis manos la prueba de algo tan básico. Y encontré el acuerdo prenupcial que el propio Robert había insistido en tener antes de nuestra boda, redactado por su propio abogado, un documento que protegía explícitamente cada una de nuestras contribuciones individuales a la propiedad compartida. Un documento que comprendí con una extraña y fría claridad a las 4 de la mañana, y que ahora funcionaba completamente a mi favor, aunque él lo había creado pensando en un escenario totalmente diferente. Algún divorcio hipotético que, al parecer, él temía más que el que en ese momento estaba siendo amenazado silenciosamente por su propia hija. Me senté en la mesa de la cocina revisándolo todo por segunda vez, de la misma manera en que revisaría un informe de discrepancias en el trabajo antes de escalarlo a mi directora. No porque dudara de lo que había encontrado, sino porque quería estar segura de poder defender cada línea en voz alta, ante Robert, ante Madison, ante quien fuera, sin un solo hueco por el que pudieran salirse con la suya. Llamé a un cerrajero a las 5:30 de la mañana. Un hombre llamado Vince Ostrovsky, que tiene un servicio de cerrajería residencial 2 pueblos más allá, con licencia y fianza, alguien a quien ya había llamado una vez cuando nos mudamos por primera vez. Le pedí que viniera lo más temprano posible, antes de saber realmente cómo se desarrollaría la mañana. Para las 6 de la mañana, ya tenía a un oficial de policía programado, un cerrajero en camino, una carpeta con documentos de propiedad organizada en la encimera de la cocina y 2 huevos cocidos enfriándose en platos desechables para las 2 personas que aún no tenían idea de que nada de eso existía todavía. Según mi propio conteo, sentada frente a esa encimera al amanecer, me quedaban aproximadamente 6 horas. O se resolvía tranquilamente o se convertía en algo mucho más grande. El lapso de una sola mañana para decidir si iba a seguir soportando 3 años de ceder en silencio o si finalmente iba a poner un límite en una casa que, legal y financieramente, era mitad mía. Esa mañana mis manos no temblaban, lo cual me sorprendió. En cambio, lo que sentía era una extraña calma concentrada. La misma calma que siento en el trabajo cuando se pierde un envío y tengo exactamente una tarde para rastrearlo antes de que el cliente se entere. El pánico no ayuda. La documentación sí. Seguía repasando los números en mi cabeza, como lo haría con cualquier informe de operaciones. La división del enganche, los años de préstamos transferidos discretamente que nadie había registrado formalmente, el arrendamiento de la camioneta, eso no cuadraba con la historia que me habían contado, las fotos de las vacaciones, la llave cuya existencia no conocía hasta esa misma mañana, pero de alguna manera, una parte cansada de mí lo había sospechado a medias desde el principio. Robert bajó alrededor de las 6:15, vio la carpeta sobre la encimera y su rostro hizo algo complicado. No era exactamente miedo, ni exactamente culpa. Algo más parecido a un hombre que de repente se da cuenta de que una factura que había estado evitando finalmente ha llegado a su vencimiento. «Laura, ¿qué has hecho?», susurró, mirando la carpeta como si pudiera morderlo. «Lo que tú debiste haber hecho anoche», respondí. Jalé la carpeta hacia mí y puse la segunda hoja de papel, mi lista, sobre la isla junto a la de Madison. «La renta es de $2,000 al mes», les dije. «Los servicios se dividen entre los 3. Cada quien lava su propia ropa. Silencio a partir de las 10. Tienen hasta el mediodía para firmar el acuerdo de convivencia, pagar la primera semana y aceptar seguir las reglas de la casa, o se llevan sus maletas a otro lado». Evan me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma que no reconocía. «¿Hablas en serio?», sonó el timbre. Madison sonrió con suficiencia. De verdad sonrió así, con los brazos cruzados. «Bien, tal vez alguien razonable ha llegado». Abrí la puerta. La oficial Cho estaba en el porche junto a Vince Ostrovsky, quien sostenía una caja de herramientas en una mano y me dio un pequeño asentimiento profesional. Detrás de mí, la voz de Robert apenas se escuchó en un susurro. «Laura, ¿qué has hecho?». Llamé a la policía a las 3:18 de esta mañana, dije, dándome la vuelta hacia la cocina. 2 adultos entraron a mi casa y anunciaron que se quedarían indefinidamente. Quería un testigo, quería que esto quedara documentado. «Esto es ridículo», dijo Madison elevando la voz. «Somos familia, eres la hija de Robert», le dije. «No eres mi inquilina, eres mi invitada». Solo si yo estaba de acuerdo, y nunca estuve de acuerdo con nada de esto. «Perdieron su departamento», dijo Robert, volteando hacia mí, suplicando ahora. Madison llamó llorando. ¿Qué se suponía que debía hacer? «Dile a tu esposa antes de que llegaran las maletas». «Eso es todo lo que siempre te pedí, Robert». Una llamada telefónica. El silencio cayó sobre la cocina, tan pesado que podía escuchar la cafetera burbujeando detrás de nosotros. Evan soltó una risa corta y amarga. «Nos iremos. Solo necesitamos unas semanas. Necesitan un hotel», dije. «Papá, di algo», suplicó Madison, volteando hacia Robert con los ojos grandes y llenos de lágrimas. Entonces habló el oficial Cho, tranquilo y sereno, el tono de un hombre que había entrado en cientos de cocinas exactamente como esta. «Señora, señor, si la señora Clark no consiente su permanencia en la casa, es mejor para todos que se vayan voluntariamente antes de que esto se convierta en un problema mayor». Lo dijo claramente, sin que hubiera juicio en su voz, ni de un lado ni del otro. El mismo tono que imagino usaría al leerle sus derechos a alguien o al dirigir el tráfico después de un accidente. Un hombre simplemente exponiendo los hechos de una situación a la que lo llamaron para
documentar, nada más. Madison empezó a llorar a voluntad. Las lágrimas llegaron con una rapidez que, para mí, se sentía menos como dolor y más como una táctica que ya le había funcionado con alguien antes. ¿Pondrías a tu propia hija en la calle? Tienes 31 años, dije. Tu esposo tiene 33. Llegaron en una camioneta rentada con equipaje de diseñador a juego. No están sin hogar, solo están incómodos. Evan intentó de nuevo. De verdad no podemos pagar un hotel en este momento. Interesante, dije. Porque en tu Instagram estabas tomando cócteles de $40 en Napa hace 2 semanas. La boca de Madison se abrió. No salió nada por un largo momento. ¿Revisaste su cuenta? Robert preguntó, girándose hacia mí con algo parecido a una acusación en su voz, como si yo fuera la que había hecho algo malo esa mañana. No, respondí. Su tía Denise me la envió después de que, al parecer, Madison le dijo a toda la familia extendida que yo estaría, y cito, ansiosa por servirles una vez que ustedes dos se mudaran. El color desapareció del rostro de Madison tan rápido que incluso Evan lo notó, mirándola de reojo. Me volví hacia Vince. ¿Qué cerraduras quieres que especifique? Lo que quieras cambiar hoy, dijo él. La puerta principal, el garaje, la puerta lateral. Puedo tener las 3 listas en menos de 1 hora. Eso es excesivo, dijo Robert. Ella llegó a medianoche sabiendo exactamente en qué habitación pensaba dormir, dije. Al final del pasillo, segunda puerta a la izquierda, pasando el baño de visitas, sin preguntarme ni una sola vez dónde debía dejar sus maletas. ¿Por qué asumiría que ella no tiene ya una llave propia? Algo pasó fugazmente por el rostro de Madison. Rápido, involuntario, el tipo de reacción que aprendí a notar tras 12 años revisando discrepancias en los envíos. Para reconocer el momento en que alguien se da cuenta de que lo han atrapado en un detalle para el que no estaba preparado. Miré a Robert. Pregúntale. Él se volvió hacia su hija lentamente, bajando la voz casi hasta un susurro. Madison, ¿tienes una llave de esta casa? Ella desvió la mirada por la ventana de la cocina hacia la entrada, donde la camioneta brillaba bajo la luz de la mañana. Para emergencias, dijo finalmente. Me reí una vez, de forma aguda, involuntaria, incrédula. Una llave de emergencia para mi casa, copiada presumiblemente, sin que yo supiera jamás que existía. Robert cerró los ojos y no los abrió durante un largo momento. Un hombre asimilando por completo algo que, al parecer, había estado evitando por más tiempo que una sola noche sin dormir. Vince estuvo de pie en silencio junto a la puerta durante casi todo esto, con la caja de herramientas en la mano, la imagen de la paciencia profesional, esperando una respuesta real a su pregunta original. El oficial Cho, por su parte, se había hecho a un lado cerca de la entrada, dándole a la familia suficiente espacio para que resolvieran las cosas por sí mismos. Como me imagino que aprendió a hacer en 9 años de estar en cocinas exactamente como la mía, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para que su sola presencia hiciera la mayor parte del trabajo. Nadie en esa habitación quería decirlo en voz alta. Miré a ambos, de pie en mi cocina con sus maletas aún alineadas junto a la puerta. Sus pijamas de seda, su lista de tareas todavía intacta en la encimera junto a la mía, y dije lo único que quedaba por decir. Hagan sus maletas. Se fueron esa mañana a más tardar a las 9 de la mañana. Evan cargaba ambas maletas mientras Madison estaba parada en el escalón de la entrada, discutiendo con Robert en un tono que podía escuchar claramente a través de la puerta cerrada. Vince terminó de cambiar las cerraduras de la puerta principal, del garaje y de la reja lateral a las 9:40 y me entregó un juego nuevo de llaves y, en voz baja, dijo, espero que el resto de tu día sea más fácil que esto. Le di las gracias, pagué la factura en ese momento y me quedé un momento en la entrada después de que su camioneta se fue, con las llaves tibias en la palma de mi mano, escuchando lo silenciosa que se había vuelto la casa de repente. Roberto y yo pasamos esa noche en una conversación que llevaba 3 años pendiente, sobre los préstamos, la camioneta, el patrón de ceder en silencio que al parecer él esperaba que yo siguiera absorbiendo indefinidamente, porque siempre lo había hecho antes. No fue exactamente una pelea, fue más parecido a una rendición de cuentas, del tipo que hago para ganarme la vida, expuesta claramente, punto por punto, hasta que ambos entendimos el total. Seguimos casados. Quiero ser honesta sobre eso, porque sé que algunas versiones de esta historia terminan con papeles de divorcio sobre la misma isla de la cocina, y la nuestra no. Lo que cambió fue algo más pequeño y, creo, más duradero. Roberto empezó a incluirme en la conversación antes de que se tomaran las decisiones, no después. Y Madison, hasta donde sé, encontró su propio departamento en 3 semanas, con el primer y último mes de renta pagados, notablemente sin una sola llamada a su papá. Roberto y yo finalmente hablamos, de manera calmada y aparte de esa primera noche difícil, sobre lo que significaría ayudar a la familia de ahora en adelante. Un entendimiento compartido, por escrito esta vez. No porque no confiemos el uno en el otro, sino porque he aprendido por las malas que las expectativas no escritas tienden a convertirse en la lista de tareas de otra persona. Acordamos una cantidad, un proceso, una conversación que debe ocurrir antes de cualquier decisión, no después de que una maleta ya haya pasado por la puerta. Todavía guardo esa carpeta en la caja a prueba de fuego en el closet de la oficina. No la he necesitado desde entonces, pero me gusta saber que está ahí. La escritura, los estados de cuenta de la hipoteca, el acuerdo prenupcial que Robert insistió en tener por razones que no tenían nada que ver conmigo, y todo que ver con proteger lo que era suyo, lo cual resultó, al final, en proteger exactamente lo que también era mío. Esa mañana serví 2 huevos hervidos y pan tostado simple en platos desechables, y para el mediodía, la casa volvió a estar en silencio. No porque por fin hubiera aprendido a adaptarme a la lista de los demás, sino porque por fin había escrito una propia y cada punto iba en serio.